Ahora sí, continuamos. Ya, entonces para este ejercicio vamos a ver lo que es el potencial eléctrico creado por un anillo delgado de radio R con densidad lineal lambda en un punto P situado sobre una línea que pasa por el centro del anillo y es perpendicular ahí, a una distancia D del plano que contiene el anillo, ¿no? Una distancia D del plano hacia el punto. Ya, entonces, como les comentaba, el ingeniero hizo ya lo que es el ejercicio del disco, ¿no? Ahí está todo del disco. Ahora, ¿cuál es la expresión que vamos a utilizar para el potencial? Vamos a utilizar esta expresión, ¿no? Ahí le está diciendo el potencial va a ser igual a la constante K, la integral del diferencial de carga sobre el módulo del vector dirección. Luego, eso es lo único que nos interesa de acá. Ustedes ya han visto todo esto y lo único nosotros trabajamos o nuestros resultados se quedan en esta forma, ¿no? En forma simbólica, ¿no? Luego a partir de ahí es de emplazar datos que ustedes ya conocen, ¿no? Incluso ahí ya la constante K es 9 por 10 a la 9, ¿no? Y si tienen esos prefijos, por ejemplo, si ustedes tienen un nanocoulomb, ¿no? Nano es por 10 a la menos 9, ¿no? 1 por 10 a menos 9 es nanocoulomb, ¿no? Metro cuadrado. Nano, micro, mili, eso igual lo hemos visto en las primeras clases. Ya les he enviado a lo que es el grupo un formulario. Este formulario es de la autoría del universitario Condori Cuellar José Antonio, que igual es un auxiliar de física. Entonces el de él es su formulario, ¿no? Pero no creo que se enoje, ¿no? Porque ya varios utilizan esto. Entonces, en este formulario está todo lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, aquí está la fuerza eléctrica debido a dos cargas, ¿no? Que está la fuerza eléctrica cuando hay una carga solita y cuando hay una distribución de carga, ¿no? Cuando hay un cilindro y aparte hay una carguita ahí, ¿no? Luego tenemos el campo eléctrico, ¿no? Que es lo mismo que hemos visto. Luego tenemos lo que es lambda, sigma, rho, ¿no? Diferencial de carga sobre longitud, diferencial de carga sobre diferencial de superficie, diferencial de carga sobre diferencial de volumen. La constante K, la constante del epsilon sub cero, ¿no? Luego está lo que es el flujo eléctrico, ¿no? Ahí está. Luego tenemos la relación entre el campo eléctrico y la fuerza, ¿no? Ya les he dicho que la fuerza eléctrica simplemente es multiplicar la carga por el campo eléctrico que genere otra carga, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Ahí está. El campo eléctrico, fuerza sobre el carga, ¿no? Lo mismo. Despeje nada más. Luego tenemos lo que es la ley de Gauss, ¿no? Creo que esta forma utiliza el ingeniero, ¿no? Pero es lo mismo. Han visto que hemos integrado, ¿no? Entonces es lo mismo. Bueno, ahí les dice, ¿no? La permitividad eléctrica absoluta, a veces se anota así nada más, o a veces se anota los dos. Más conveniente es anotar los dos, epsilon sub 0 y epsilon sub r directo. Luego utilizamos lo que es esto, lo que es el potencial eléctrico, ¿no? Que es igual a K por la integral del diferencial de carga sobre el módulo del vector dirección, ¿ya? Sí, eso por el momento. Luego, sí, eso por el momento, a ver. Entonces, en base a eso, ¿no? Ahí está el potencial. En este caso, yo quiero el potencial en el punto P. No va a ser igual a la carga, no va a ser igual a la constante por la integral del diferencial de carga sobre el módulo del vector de dirección. Entonces, cuando yo quiero encontrar el potencial en este punto P, ¿no? Entonces yo voy a agarrar un pequeño pedacito de mi anillo, ¿ya? Este es un anillo, ya no es un disco, ¿no? Entonces yo agarro un pequeño pedacito de ese mi anillo y ese mi pequeño pedacito tiene lo que es un diferencial de carga, ¿no? Y ese diferencial de carga genera lo que es un campo eléctrico, ¿no? Etcétera. Pero lo que voy es que de este diferencial de carga hasta el punto donde queremos hallar el potencial en el punto P, va a existir lo que es un vector dirección, ¿no? Que ya lo conocemos, desde el campo eléctrico, fuerza eléctrica, ¿no? Entonces, el módulo, el tamaño de ese mi vector dirección es la que está ahí abajo en la fórmula, ¿ya? Es el tamaño de ese mi vector dirección. Entonces, para este caso, ¿qué es lo que necesito? Necesito el diferencial de carga y necesito el módulo de mi vector dirección. El diferencial de carga, cuando solo estamos trabajando un anillo y en coordenadas cilíndricas también sería lo mismo. Este diferencial de longitud, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al radio R, ¿no? Que es constante para cualquier punto del anillo,
multiplicado por un diferencial de phi, ¿no? Phi es el ángulo horizontal y un poquito más diferencial de phi, ¿no? Y ahí ya tengo mi diferencial de longitud. Entonces, mi diferencial de carga va a ser igual a lambda por mi diferencial de longitud, donde mi diferencial de longitud es igual a r por el diferencial de phi. Y el módulo del vector dirección, como están viendo, se forma lo que es un triángulo rectángulo, este con este con este y este acá, ¿no? Se forma lo que es un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, R, el módulo, va a ser igual a esto, que sería el cateto adyacente, que sería R al cuadrado, más la altura, ¿no? La altura va a ser una distancia de, ¿no? D al cuadrado. Y ese sería el módulo de este vector, ¿no? La hipotenusa. Eso es lo que tengo acá, ¿no? Ese va a ser mi módulo del vector dirección. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, reemplazo en la expresión del potencial, ¿ya? Este es el potencial en un punto nada más, ¿no? Entonces, reemplazo diferencial de carga, todo esto, ahí está. En vez del módulo del vector dirección, reemplazo todo esto, ahí está. ¿No? Y procedo a integrar. En esta integral, ¿cuáles son constantes? Este lambda es una constante, ¿no? Sale fuera de la integral. Este radio R para cualquier punto que yo integre, ¿no? Ya sea que esté acá o ya sea que esté acá. El radio R va a seguir siendo el mismo, ¿no? No cambia. Igual es una constante. Sale fuera de mi integral. Luego, la distancia. Esta distancia D es un dato que yo voy a elegir, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo elegir 3, ¿no? Aquí puedo elegir otra altura más grande de 5, digamos. Entonces es algo que yo elijo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ah, ¿qué pasa cuando yo elijo 3? Entonces yo directamente, ¿no? A una altura de 3 centímetros, digamos, ¿no? Entonces directamente aquí me arroja un resultado, ¿no? Aquí va a haber un potencial en P, ¿no? A una altura de 3 centímetros, digamos. Pero no es que esta altura D va a ir cambiando, ¿no? No va a ir desde acá hasta acá, ¿no? No hay un rango que va a ir variando la altura, simplemente va a ser a una altura fija, ¿no? Entonces, esa distancia D, aunque sea una variable, no es una variable que va a ir cambiando, ¿no? Simplemente es una variable fija para encontrar un resultado en un punto específico. Entonces, la distancia D igual es una constante, ¿no? Es fija para un punto que yo quiera. Entonces, esa distancia D y este radio R al cuadrado que están aquí en el numerador, denominador, igual salen fuera de mi integral y simplemente me queda esto, ¿no? Que es la integral de diferencial de phi. La integral de diferencial de phi va a ser phi desde 0 hasta 2pi, ¿no? Porque como es un anillo, el ángulo phi va a dar toda una vuelta entera, ¿no? Es un anillo completo. Entonces, directamente ahí sería 2pi. ¿Ya? Entonces, de acá va a ser de phi, desde 0 hasta 2pi, y esto me va a quedar igual a 2pi menos 0, ¿no? Y eso es igual a 2pi. Y ahí ese 2pi está multiplicando aquí, ¿no? Y ese sería mi potencial en el punto P. Ya, ese es mi potencial en el punto P. Ahora, digamos que yo quiero encontrar mi potencial acá, en el punto 0, ¿no? A una altura D de igual a 0, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar eso? Podríamos hacer desde el principio, ya podríamos hacer desde el principio todo igualito que lo vamos a hacer, o directamente, como esa distancia D, ¿no? Para que yo pueda encontrar mi potencial, pero ahora acá, en el centro de mi anillo, yo a esta distancia D la tengo que volver 0, ¿no? Entonces yo tranquilamente podría hacer eso. Ya, por ejemplo, esta expresión que ya he encontrado, ¿qué pasa si la distancia D es igual a 0? Entonces me va a quedar raíz, ¿no? En la parte del denominador me va a quedar 0 más r al cuadrado, ¿no? Y eso va a ser igual a r, ¿no? Este cuadrado con esta raíz se va y simplemente me queda r. Pero supongamos que no queremos hacerlo así, sino directamente desde el principio. Entonces, en el potencial, en el punto 0, igual vamos a utilizar la misma expresión, ¿no? Va a ser la constante k por la integral del diferencial de carga dividido entre el módulo del vector dirección, ¿no? Donde el diferencial de carga, lo mismo, ¿no? Va a ser el mismo anillo. Pero ahora, el módulo del vector dirección, ¿no? Ahora, digamos, tenemos un pequeño diferencial de carga, pero yo quiero hallar mi potencial ya no en ese punto P, sino yo lo quiero hallar en este punto 0. Entonces, ahora este sería mi vector dirección, ¿no? Pero ahora, ¿a qué va a ser igual el módulo de ese mi vector dirección? Simplemente va a ser igual al radio R, ¿no? Porque está viniendo desde acá hasta acá. Entonces, ese módulo de mi vector dirección sería R. Entonces, haciendo por un camino
que les decía D igual a 0 o directamente haciendo desde el principio, les va a salir lo mismo. Entonces el módulo del vector dirección, si yo quiero el potencial en el centro, el módulo va a ser R, ¿no? Y ahora fíjense que acá se simplificaría, ¿no? Esa parte se simplificaría, aunque medio que no me conviene simplificar. Yo lo voy a dejar ahí. Ya digamos que lo dejamos ahí, todavía sin simplificar, ¿ya? Pero se puede simplificar. Otra vuelta simplemente nos queda el diferencial de phi, ¿no? El diferencial de phi, la integral simplemente va a ser phi igual desde 0 hasta 2pi, ¿no? Porque está dando toda una vuelta entera, un anillo. ¿Ya? Y eso va a ser igual a 2pi, ¿no? Y ese 2pi está acá, ¿no? Y ese sería mi potencial en el origen, ¿no? En el centro de mi anillo. ¿Ya? Y si yo quiero la diferencia de potencial entre el punto, aquí estaría medio mal, aquí sería entre el punto 0 y entre el punto P. Entre el punto P. Si yo quiero encontrar la diferencia de potencial entre el punto 0 y el punto P, sería de esta manera, ¿no? Primero coloco la diferencia de potencial en el punto 0 y luego menos el potencial en el punto P, ¿no? La segunda variable que nos mencionan. Y en el punto 0 ya sabemos que el potencial es igual a todo esto, ¿no? Ya sabemos que en el punto P el potencial es igual a todo esto, ¿no? Entonces la diferencia de potencial, pues que es una diferencia, ¿no? De potenciales, va a ser igual a esto, ¿no? De acá se se factoriza, ¿no? Toda la parte del numerador y aquí me queda 1 sobre R menos 1 sobre raíz de D al cuadrado más R al cuadrado. Ya tienen que entender, sí, yo creo que sí va a tomar en cuenta, ¿no? La diferencia de potencial entre el punto 0 y el punto P es esta, ¿no? Primero el punto potencial en 0 y luego el potencial en P. Pero fíjense en el ejercicio del ingeniero. Sí, ya, fíjense cómo el problema no les dice de esa manera, sino les dice de esta manera. La diferencia de potencial entre el punto P y recién el punto 0. Entonces ahí, ¿qué es lo primero que anotan? El potencial en el punto P. Y luego recién que viene el potencial en el punto 0. ¿No? Lo hacen en ese orden, porque en ese orden es que les está pidiendo la diferencia de potencial, ¿no? No como en el caso anterior. Ya, pero eso puede variar, ¿no? No siempre va a ser así, ¿no? Entonces ahí ya he encontrado su potencial en el punto P, ¿no? Y su potencial en el punto 0, ¿no? En el origen, ahí está. Y le sale con signo negativo, ¿no? Pero hay que respetar, ¿no? Lo que dice el enunciado, ¿no? Este signo negativo igual no se tienen que asustar, ¿ya? Simplemente si es que le sale negativo es porque el potencial en el punto P es menor que el potencial en el punto 0, ¿ya? El potencial en el punto P, en este punto P, es menor que el potencial en este punto 0. ¿Por qué el potencial en este punto P es menor? ¿No? Tiene que ser menor, ¿no? Es como decir 2 menos 5, ¿no? El potencial en el punto P es menor al potencial en el punto 0. ¿Por qué el potencial en el punto P es menor? Porque se encuentra a una mayor distancia, fíjense, ¿no? Y eso lo podemos ver también en nuestro ejercicio. Ya, por ejemplo, en acá, ¿cuál punto se encuentra más alejado del diferencial de carga? Obviamente el punto P, ¿no? Esta diagonal obviamente es mayor que esta. Entonces, mientras más alejado del diferencial de carga esté el potencial, entonces el potencial va a ser menor. Y mientras más cerquita esté del diferencial de carga, el potencial va a ser mayor, ¿no? Entonces, cuando yo hago el punto potencial en el origen menos el potencial en el punto P, obviamente en el origen va a ser mayor, digamos un 5, ¿no? Y en el punto P va a ser menor, digamos un 2, ¿no? Entonces aquí obviamente me va a salir positivo, ¿no? Porque estoy yo tomando este sentido, ¿no? Pero ya les digo, no siempre así, ¿no? Sino lo que tienen que hacer es respetar el enunciado, ¿ya? Respetar el enunciado. ¿No? Aquí les está diciendo primero en el punto P y luego en el origen, ¿no? Respetar el enunciado. De ahí esa sería la diferencia de potencial. Ya, para este caso. Luego, ¿qué más? Ya, luego el campo eléctrico en el punto P. Ya, para esto vamos a utilizar lo que es el gradiente de potencial. Ya, el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial. Esto del gradiente, laplaciano, todas esas cosas,
o lo han visto en cálculo 2, pero no, creo que no se ve mucho, sino lo que lo van a ver más es en, ¿qué se llama? Análisis vectorial, creo que si no me equivoco, la materia. No he llevado yo, la verdad, esa materia, sino lo que he llevado es variable compleja, pero ahí avanzan más a profundidad, eso del Laplaciano, todo eso. Pero eso está en el formulario, ¿no? Este formulario es muy bueno de este compañero, es muy, muy bueno, y todo eso se encuentra acá, ¿ya? Eso del gradiente, divergente, rotacional, laplaciano, no lo van a encontrar casi en la parte final, ¿no? Empezando desde acá, bueno, lo que les decía, ¿no? Lo que era el diferencial de longitud, diferencial de superficie en X, en Y, ¿no? Esto para coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas. Ahí está lo que es el diferencial de volumen, ¿no? En coordenadas esféricas, fíjense que ahí está el diferencial de volumen, ¿no? Y todo esto ya lo hemos visto, ¿no? Ya lo hemos visto en una clase anterior y espero que repasen. Ya les he explicado dónde, por qué sale todo esto, ¿no? Ahora lo que nos interesa es el gradiente, ¿ya? Entonces, este es el gradiente en coordenadas cartesianas, el gradiente en coordenadas cilíndricas y el gradiente en coordenadas esféricas. ¿No? Entonces, a nosotros, como tenemos un anillo y cuando también tengan un disco o un anillo, ¿no? O cuando tengan un cilindro, ¿cuál van a utilizar? Obviamente el de coordenadas cilíndricas, ¿no? Obviamente. Entonces vamos a utilizar este, ¿no? Ese es el gradiente, ¿ya? Ese es el gradiente. Luego, como están viendo, aquí también tenemos lo que es la divergencia, ¿no? Ahí está la divergencia, que es un escalar, ¿no? Porque aquí está multiplicando el operador nabla, producto escalar, con un vector, ¿no? Y obviamente eso va a ser un escalar. Luego tenemos lo que es el rotacional, coordenadas cartesianas, cilíndricas, esféricas. Luego tenemos lo que es el laplaciano en coordenadas cartesianas, cilíndricas, esféricas, ¿no? Y esto es lo más difícil, entre comillas, de lo que es física, ¿ya? Dominar todo esto. Y hoy día justamente lo vamos a ver todo. Vamos a tratar de utilizar la mayor cantidad de estas ecuaciones, ¿ya? En sus ejercicios del ingeniero. Estas son las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Ahí pueden ver lo que es la ley de Gauss en su forma integral, ley de Gauss para el campo magnético, ley de Faraday, ley de Ampère, ¿no? Etcétera. Donde ahí utilizan, por ejemplo, el rotacional, el divergente, ¿no? Divergente, divergente, rotacional, ¿no? Y luego tenemos lo que es la ecuación de Poisson, la ecuación de Laplace, ¿no? Que lo vamos a ir viendo poco a poquito, ¿ya? Entonces, para esta parte, ¿no? De ahí estoy sacando, fíjense, esta expresión, ¿no? Esto, ya que es el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial. Entonces, este era nuestro potencial en el punto P, ¿no? Ahora, para este caso, lo que les dije en acá es que nosotros podemos asignarle un valor a la altura, ¿no? Puede ser 3 o puede ser un valor de 5, ¿no? Pero va a ser un valor fijo, ¿no? Pero podemos cambiarlo. Ya no sé si se entiende. ¿Ya? Entonces, como solamente podemos cambiar la altura, ¿no ve? En coordenadas cilíndricas nosotros teníamos lo que era el radio, teníamos lo que era el ángulo y teníamos lo que era la altura. Ahora en acá podemos variar el radio del anillo. Imagínense un anillo, ¿no? Su anillo de, no sé si están casados, su anillo de casados, su compromiso, ubican su anillo. Ustedes pueden cambiar el radio así rapidito. No, no ve, no se puede cambiar el radio. Ahora, esto estará en función, ¿qué se llama? El potencial estará en función de lo que es el ángulo, tampoco está en función del ángulo. Como hemos visto, el ángulo medio que no tiene nada que ver, ¿no? Podemos tomar cualquier ángulo y si está a la misma distancia, sigue siendo el mismo potencial, ¿no? Entonces, en lo que está, en la función que está, es en función de la altura, ¿no? Nosotros podemos asignarle un valor de 3, obtenemos un resultado. Podemos asignarle el valor de 5, obtenemos otro resultado. Entonces solamente está en función de la altura z. ¿Ya? Y de acá reemplazamos en lo que es la expresión del gradiente, ¿no? Por ejemplo, fíjense, esta expresión la he sacado del formulario, ¿no? Está igualita el formulario. ¿Ya? Y ese es el gradiente en coordenadas cilíndricas, ¿no? Entonces el gradiente nos va a dar lo que es un vector, ya nos va a dar un vector, ¿no? Nos va a dar en nu sub rho, en nu sub phi y en nu sub z. Coordenadas cilíndricas, como no depende del radio, no, tú no puedes cambiar el radio del anillo, se supone que es fijo, esto se hace cero, porque el potencial no depende del radio, ¿no?
Luego tampoco depende del ángulo, ¿no? Porque a la misma distancia, sea cual sea la posición en que tú tomes, si es la misma distancia R, el potencial en este punto va a seguir siendo el mismo, ¿ya? El potencial solo depende de la distancia, eso tienen que tener muy en cuenta, no depende del ángulo y de esas cosas, solo de la distancia, a qué distancia se encuentra. Entonces, esto igual del ángulo se vuelve cero, ¿ya? Y solamente está en función de la altura, ¿ya? Por lo cual es solamente esta parte de la altura en Z no se vuelve cero. Entonces, el campo eléctrico, ¿no? Va a ser igual a menos el gradiente, ¿no? Pero el gradiente es todo esto, ¿ubican? El gradiente es todo esto. Y esto es el campo eléctrico menos el gradiente, ¿no? Entonces, menos el gradiente, menos todo esto. ¿No? Y solamente nos queda esta parte, ¿no? Entonces el campo eléctrico quedaría así, con el signo negativo. Pero ahora, el potencial, si nosotros llevamos hay una cosita más. Aquí tenemos el potencial, ¿no? ¿Y dónde variábamos esa altura? Era la distancia D, ¿no? Ahí estaba el anillo, variaba, yo podía variar, aquí podía ser 3 o yo podía poner un 5, ¿no? La distancia, la altura D era la que variaba, ¿no? Entonces, esta distancia D yo la puedo cambiar directamente por la variable Z, ¿no? Pero ven acá, K es una constante, lambda es una constante, el radio es una constante, constante, ¿no? Fíjense que lo único que varía, lo único que podemos cambiar sería la distancia D. Entonces, en vez de D vamos a colocar Z, ¿no? Y si este denominador pasa arriba como numerador, entonces va con exponente negativo, ¿no? Menos un medio. ¿Ya? Y cuando yo hago primero este paso, ya la derivada del potencial respecto de Z, ¿no? Va a ser la derivada del potencial respecto de Z. Entonces, este menos un medio pasa aquí a multiplicar. Me va a quedar menos un medio por 2, ¿no? Y el 2 se simplifica. Ubican este 2 con este un medio. Y me queda con signo negativo. Y luego, facilito, ¿no? Las derivadas, x al cuadrado es como 2x y al exponente se le resta menos 1, ¿no? Entonces, este menos un medio, yo les resto menos 1 y me queda menos 3 medios, ¿no? Y luego por la derivada de la función que tengo aquí adentro. ¿Cuál es la derivada de esta función de adentro? En función de z, respecto a z. Va a ser 2z, ¿no? Por la regla de la cadena. Ya, y esa sería la derivada de mi potencial respecto de z, ¿no? Con signo negativo. Y este que está con menos 3 medios pasa al denominador con exponente positivo. Ya, y ahora yo reemplazo, ¿no? Entonces, esta derivada lo reemplazo acá. Fíjense que este signo negativo, con este signo negativo se va a hacer positivo, ¿no? Ya, y me queda de esta manera que el campo eléctrico, entonces, el campo eléctrico en ese punto P había sido igual a todo esto en dirección nu sub Z, ¿no? Ya, y si ustedes calculan el campo eléctrico directo de un anillo, que creo que lo hemos hecho, ¿no? Directamente de un anillo, les va a salir el mismo resultado, ¿no? Porque primero, en las primeras clases hemos calculado el campo eléctrico de un anillo, ¿no? Entonces lo comparan con esto, ¿no? Obviamente no les va a salir lo mismo porque en las primeras clases, en vez de la constante K, nosotros hemos utilizado 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, pero si reemplazan esto con esto, se va a simplificar, por ejemplo, el pi, el 2, ¿no? Y ya van a tener un resultado igualito al de las primeras clases que hemos pasado. Ya eso lo comprueban ustedes. Y ese sería el campo eléctrico, ¿ya? Entonces, importante manejar esto, importante manejar lo que es el gradiente, ¿no? En cilíndricas, esféricas. Ahora sí, pasamos a los ejercicios más raritos. Por ejemplo, en su clase del INGE, ¿no? Una vez que han hecho todo esto aquí del disco, no creo que les meta más difícil. Fíjense, es un ejercicio ya medio raro, ¿no? Una esfera, ¿no? Y nos pide calcular la energía, ¿no? Y ahí nos da lo que es la fórmula de la energía, ¿no? Ahí está. Y es igual, todo eso está en el formulario. Ya, por ejemplo, está aquí. Ya todo eso está acá. No, ahí está el potencial en un punto. Luego, esta parte de la energía, que igual les pregunta bastante. Ya esta parte de la energía. Nosotros ya sabemos calcular el potencial en un punto, ¿no? Y también sabemos calcular una diferencia de potencial, ¿no? Que no es lo mismo. Pero ahora la energía es igual al potencial por la carga, ¿ya? Eso es la energía, ¿ya? La energía eléctrica, ¿no? Va a ser el potencial por la carga.
Ya, ¿cómo pueden entender más fácilmente esto de la energía? Ya, por ejemplo, ustedes se pueden imaginar que este es el piso, ya, digamos que aquí está en el piso, ya, y que a una cierta altura ya tenemos una masa, una pelota, digamos, ¿no? Que tiene una masa, ¿no? Una masa, ¿ya? Tiene una masa, ¿no? O sea, que tiene un peso. Ahora, esta masa está a una determinada altura, ¿no ves? ¿Sí o no? ¿Ya? Y nosotros conocemos la energía potencial gravitatoria. ¿A qué es igual la energía potencial gravitatoria? De física 1 es igual a la masa por la gravedad por la altura, ¿no? Eso es igual a la energía. Entonces, eh, dentro de esta expresión de la energía está lo que es la variable de la gravedad, ¿no? La gravedad, ¿ya? Y esa gravedad, ah, ah, hace que la masa vaya hacia abajo, ¿no? Es como una fuerza, ¿no? Entonces ahí se genera lo que es, primero lo que es una fuerza, fíjense, se genera lo que es una fuerza y luego se multiplica por una distancia, ¿no? Entonces, ¿cómo les explico esta parte? Esa es la parte de la energía, ¿no? Más o menos en física 1, ¿no? Pero ahora, ¿cómo va a ser la energía en lo que estamos estudiando? Nosotros lo que hemos visto hasta ahorita es que hay un campo eléctrico, ¿no? Por ejemplo, un campo eléctrico que está viniendo hacia acá, ¿no? Tenemos un campo eléctrico y si nosotros introducimos una carga, ¿ya? Una carga, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener una fuerza eléctrica, ¿ya? Y si nosotros igual multiplicamos lo que es esa fuerza eléctrica por una distancia, ya vamos a tener lo que es la energía, ¿no? Pero ahorita medio que no se sigue entendiendo porque aparte de esto, ya lo van a ver, no sé si estará aquí en el formulario, aparte de eso, es que hay una relación igual entre el entre el potencial y el campo eléctrico. No, ahorita no me acuerdo bien ahorita esa parte. Ya, pero esto tendría que ser así. La energía tendría que ser igual al campo eléctrico por la distancia por la carga. ¿Ya? Y el campo eléctrico multiplicado por la carga nos tiene que dar lo que es el potencial. ¿Ya? Entonces el campo eléctrico sobre la carga ejerce una fuerza, ¿no? Ejerce una fuerza, ¿no? Que sería el campo eléctrico multiplicado por la carga, ejerce una fuerza y la fuerza multiplicada por la distancia es lo que genera también esa energía en la parte eléctrica, ¿no? Es muy parecido a esto, la masa por la gravedad genera la fuerza y la fuerza por una determinada altura se convierte en una energía, ¿no? Es algo bastante similar, ¿ya? Ahorita no está aquí en el formulario. Pero, a ver, vamos a seguir avanzando y tal vez se entienda mejor. Ya, por ejemplo, esos problemas así medio raritos, estos problemas igual son del INGE, por ejemplo, nos dice un campo eléctrico uniforme de 200 voltios sobre metros, ahí está. En esta parte les dice un campo eléctrico uniforme. Tenemos un campo eléctrico. ¿Y cuáles son las unidades de este campo eléctrico? Voltios sobre metro. ¿Eso qué significa? Que el campo eléctrico es igual al potencial dividido entre la distancia, ¿no? La distancia en metros y el voltaje, obviamente el voltios, ¿no? O la potencial. De aquí es que el potencial es igual al campo eléctrico por la distancia, ¿no? Que les decía más antes, ¿no? En la comparación de la energía potencial gravitatoria y la energía eléctrica. Ya, entonces ahí tenemos lo que es el campo eléctrico. Está dirigido hacia el lado positivo del eje X. Ya está dirigido hacia el lado positivo del eje X, ¿no? Como se muestra acá. Obviamente aquí se pueden dar un eje Y y aquí se pueden dar un eje X, ¿no? Luego, una carga de 10 microcoulombs se mueve desde el origen hacia el punto 20-50, ¿no? En X es 20 y en Y es 50. ¿Cuál es el cambio en energía potencial del sistema carga-campo? ¿Ya? Y luego nos pide a través de qué diferencia de potencial se mueve la carga. Y ahí esa pregunta valía 20 puntos. Entonces, tenemos un campo eléctrico que es de 200 voltios sobre metros. Eso está yendo en dirección del eje X positivo. Eso quiere decir que está yendo en dirección Y, ¿no? En dirección Y positiva, hacia la derecha.
la carga es de 10 microcoulombs y se mueve desde el origen, ¿no? Se mueve desde el punto 00 hasta el punto 20-50 centímetros, pero eso hay que colocarlo en metros, ¿no? Porque fíjense que el campo eléctrico está voltios sobre metros. Entonces, 20-50 centímetros va a ser 0.2 y 0.5 metros, ¿no? Por el inciso A, ¿cuál es el cambio de energía? Entonces, nosotros ya sabemos que el potencial, ¿no? Esto ya lo hemos visto del formulario, el potencial va a ser igual a la energía por la carga, ¿no? Entonces, la energía es igual al potencial por la carga, ¿no? Pero fíjense que se va a mover desde un punto hasta otro punto, ¿no? Entonces, se va a mover desde un punto de acá, que está en el origen, se va a mover hasta 20 centímetros en el eje X y a 50 centímetros en el eje Y, ¿no? Se va a mover de este punto hasta este punto. Entonces, nosotros tendríamos que encontrar primero el potencial en este punto, que sería en el potencial en el origen, y luego recién el potencial en el punto A, ¿no? Hacer esa diferencia de potencial, fíjense, aquí está la diferencia de potencial, ¿no? Aquí lo está llamando en vez del origen punto B, digamos, ¿no? Entonces, la diferencia de potencial, ¿ya? Pero esa diferencia de potencial tiene otra expresión, ¿ya? Que es más fácil de calcular, ¿no? Obviamente, tú también puedes calcular el potencial acá, haces la diferencia, ¿no? Haces la diferencia de potenciales, lo multiplicas por la carga y ya tienes lo que es la energía. ¿Ya? Pero también se puede utilizar esta otra expresión, ¿ya? Y esa otra expresión también está en lo que es el formulario. ¿Ya? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Ya fíjense, diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. ¿Ya? Esta diferencia de potencial va a ser igual a menos la integral del campo eléctrico producto escalar en un diferencial de longitud. ¿Ya? Ese también va a ser la diferencia de potencial, ¿no? También podemos utilizar esto. ¿Ya? Y luego, para encontrar el trabajo y la energía de un punto A hacia un punto B, ¿no? Fíjense que podemos utilizar, este es el trabajo o también es la energía, ¿ya? Fíjense, energía, trabajo, ¿no? Es lo mismo. ¿Ya? Va a ser igual a ¿qué? Vamos a utilizar esta, que es la diferencia de potencial, ¿ya? Y a esa diferencia de potencial le multiplicamos por la carga y ahí ya tenemos la energía, ¿no? Es facilito, ¿no? Es acá energía es igual a carga por potencial, ¿no? Pero cuando queremos en dos puntos, este potencial ya no es solo un potencial, sino se vuelve una diferencia de potencial, ¿no? Entonces, podemos utilizar esta o podemos encontrar el potencial en un punto, el potencial en otro punto, hacer la diferencia. No, en este caso, ¿cuál resulta más sencillo? Resulta esta expresión, la más sencilla. Entonces, primero encontramos la diferencia de potencial, ¿no? Luego la multiplicamos por la carga y ya tenemos la energía. Entonces, esta diferencia de potencial, ya, va a ser igual a todo esto, ¿no? Va a ser igual a todo esto, pero a eso le multiplicamos la carga, ¿no? Otra vuelta aquí está lo mismo, ¿no? Fíjense, diferencia de potencial igual a una diferencia de energía por la carga, ¿no? Entonces, la energía va a ser la carga por la diferencia de potencial. Ahí está la carga por la diferencia de potencial, ¿no? Ahora, el campo eléctrico, ¿cuál era? Era de 200 voltios, ¿no? 200 en dirección Y, ¿no? Aquí está, 200 en dirección Y. Producto escalar, ¿ya? El producto, este no es un producto normalito, sino es el producto escalar. Es campo eléctrico, producto escalar, diferencial de longitud. Ahí eso igual está en el formulario. Aquí está, ¿no? Fíjense, es producto escalar, ¿ya? No es producto normal. Entonces, aquí está su vector campo eléctrico y luego lo multiplican por un diferencial de longitud, ¿no? ¿En qué coordenadas estamos? Estamos en coordenadas cartesianas, ¿no? Porque les está diciendo el eje X, les está diciendo, ¿no? Directamente cuando les dice eje X, ya es coordenadas cartesianas, ¿no? Aquí está Y y aquí está X, ¿no? Un diferencial de longitud, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual un diferencial de longitud? Aquí está, ¿no? Igual esta parte ya les he explicado, ¿no? De las diferencias de longitud. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos tener una longitud, ¿no? Tan, ¿no? Aquí es una distancia X, aquí es una distancia Y. Un poquito más, ¿qué va a ser? Va a ser un diferencial de Y, ¿no? Tan aquí. Aquí va a haber un diferencial de Y. Luego un poquito más, aquí va a ser un diferencial de X. Tan va a venir acá, ¿no? Y esta es la longitud L, ¿no? De acá a acá. Pero, ¿cuál va a ser el diferencial de longitud? Va a ser como un pequeño rectángulo igual, ¿no? Aquí va a haber un diferencial de longitud. Un poquito más allá de L va a ser un diferencial de L. Y aquí, ¿qué es lo que teníamos? Un diferencial de Y.
¿no? Y ese es mi diferencial de y. ¿En qué dirección está yendo? Está yendo en dirección J, ¿no? Y acá este tanto de mi pequeño pedazo va a ser un diferencial de X. ¿En qué dirección está yendo? En dirección Y, ¿no? Así, tan, ¿no? Es como si fuera descomposición de vectores. Ya, en 3 dimensiones es así, ¿no? Diferencial de longitud va a ser igual a diferencial de X en vector unitario Y, ¿no? Más diferencial de Y en J, más diferencial de Z en dirección K. No, pero en 2 dimensiones nada más, porque aquí estamos trabajando solo en 2 dimensiones, les está diciendo desde 0, 0 hasta en X y en Y, ¿no? Solamente en 2 dimensiones, entonces solamente tomamos hasta el diferencial de Y, ¿no? Sería diferencial de X en dirección Y más diferencial de Y en dirección J. Ese es el diferencial de longitud en coordenadas cartesianas, ¿no? Solamente en 2 dimensiones, ¿no? Porque el problema nos está dando solamente en 2 dimensiones, ¿ya? Y si hacemos el producto escalar, ¿no? Porque son 2 vectores. Ya, por ejemplo, en acá, este vector es de esta manera, ¿no? 200, 0, ¿no? 200 en X, 0 en Y, ¿no? Y luego este otro vector es diferencial de X, diferencial de Y. Si hacemos el producto escalar, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 200 diferencial de X, ¿no? Luego más 0 por diferencial de Y. Este es diferencial de Y. Esto se hace 0 y solamente nos queda esto, ¿no? El resultado de un producto escalar de vectores obviamente es un escalar, ¿no? Va a ser 200 por diferencial de X. Donde esos 200, como es una constante, sale fuera de mi integral y solamente queda el diferencial de X. ¿Desde dónde hay que integrar X? Desde 0 hasta 0.2, ¿no? En metros, ¿no? Y aquí me quedaría la integral del diferencial de X. X desde 0 hasta 0.2 metros. Y solamente me queda 0.2, ¿no? Y luego este menos 200 multiplicado por la, por la carga, ¿no? La carga es de 10 microcoulombs. Entonces aquí va a ser 10 por 10 a la menos 6. Micro es por 10 a la menos 6. Mili es por 10 a la menos 3. Y nano es por 10 a la menos 9, ¿no? Ya, y ya está. Esa es la energía, ¿no? Metiendo todo esto a la calculadora les va a salir con signo negativo, ¿ya? Y ya está. Esa es la energía, ¿no? ¿Cuál es el cambio de energía, no? Cuando les dice cambio de energía es un diferencial de energía, ¿no? Es una resta de energía, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Y ahí ese sería para el inciso A. Ahora, ¿a través de qué diferencia de potencial se mueve la carga? ¿Cuál es la diferencia de potencial, no? Entonces, si acá nosotros hemos encontrado la energía, pero sabemos que es igual a la carga por la diferencia de potencial, entonces si yo quiero la diferencia de potencial, ¿qué hago? Simplemente reemplazo, ¿no? Va a ser la diferencia de energía dividida entre la carga. Entonces, ese resultado que nosotros hemos encontrado, lo dividimos entre la carga y ya tenemos la diferencia de potencial, ¿no? Nada más. Entonces, la diferencia de potencial va a ser igual a la diferencia de energía dividida entre la carga y eso va a ser igual a menos 40 voltios, ¿no? La diferencia de potencial y el potencial siempre en voltios. Y ahí ese sería para el inciso B. Ya, díganme cuándo es su examen. ¿Cuándo va a ser su examen? Ya les ha de confirmar el ingeniero. Tenemos que tener una clase extra para resolver exámenes. Ya martes, ¿no? Ya entonces nos vemos el día sábado, ¿ya? Día sábado a las 2 de la tarde nos vemos y tenemos nuestra clase extra para terminar esto. Nos faltaba 2 ejercicios y vamos a resolver un examen. ¿Dónde está? Ya, acá. Nos falta lo que son 2 ejercicios literarios. Fíjense, utilizando lo que es... ¿cuál es? Pues, sí, nos falta utilizando lo que es el gradiente en coordenadas esféricas, luego utilizando lo que es el laplaciano y luego vamos a resolver el examen. Martes de la siguiente semana. Sí, ya, martes de la siguiente. Sí, estamos bien. Ya, entonces el día sábado nos vemos ya a las 2 de la tarde. Eso sería todo, compañeros.